Muy buenas tardes para todos los televidentes del canal 6 de HB Multiplay. Bienvenidos, este es Momento 24 y este es En Perspectiva. Aquí analizamos los hechos más importantes de la actualidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy doloroso, un tema que está en las primeras planas de todos los medios de comunicación y es el tema del feminicidio. Y para eso tenemos la ayuda del médico psiquiatra Rodrigo Córdoba, quien ya está conectado con nosotros. Lo saludamos muy amablemente, doctor Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Mauricio. Un gusto estar con ustedes y un saludo especial a los televidentes. Bueno, usted se imaginará que existe una preocupación muy grande en el país, ya que durante los últimos años hemos visto una verdadera avalancha, epidemia de feminicidios, de delitos contra la mujer. Y queremos entenderlo tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista psiquiátrico. Usted, a primera vista, ¿qué percibe, qué ve, qué síntomas de país ve en este tema tan agudo y tan repetitivo ya de los feminicidios? Sin duda es una situación preocupante. Es una situación preocupante y se hace complejo leerlo o generalizar todos los casos de una misma manera. Sin duda siempre se hace necesario hacer una evaluación individual de cada caso. Pero sí se empiezan a mostrar señales de unos procesos que parecieran que estuvieran copando todo el comportamiento social que llama la atención y genera mucha preocupación. Entonces, lo primero es, empecemos con los individuos. Es decir, sin lugar a dudas, cualquier hombre que se siente que tiene algunas dificultades con su pareja o dificultades conyugales o que no puede solucionar, no puede conquistar o reconquistar una relación afectiva, pues no todos terminan teniendo actos violentos. Entonces entrarían todas las características individuales de cada uno de ellos y sin duda lo primero que tiene que pensarse es en un trastorno de personalidad. Es decir, esas personas que definitivamente quieren que solo se haga su voluntad a la manera que ellos creen y conciben el mundo y de alguna manera tienen una sensación de posesión sobre las cosas y mucho más sobre su pareja y sus vínculos afectivos, casi con una lógica enfermiza de que si no es para mí, no es para nadie. Seguramente, si revisamos las personas que han cometido este tipo de hechos delictivos, porque no son solo conductas y comportamientos, sino son hechos delictivos, veríamos que han tenido hechos repetitivos, conductas parecidas y situaciones dramáticas. Por eso es que hay casi un llamado que lo que se permite se repite y quien evidencie o sienta ese tipo de maltratos, cuanto antes acudir a las autoridades. Lo segundo es, sin duda, las características individuales de estos procesos y de las formas de establecer relaciones, donde son unas características de personalidad muy propias, generalmente trastornos de personalidad social, trastornos narcisistas de la personalidad, porque es que el mundo son ellos. Y entonces ellos ejercen todo el control suficiente y necesario sobre la otra persona, el objeto es el objeto amoroso, el objeto de deseo es un objeto que tiene que estar sometido a los controles y a sus situaciones particulares. Pero lo tercero es esta visión cultural que ya por siglos nos ha atropellado, que es esa concepción machista de las cosas que trae pues esta visión donde la mujer siempre ha tenido que remar para ocupar posiciones, para recuperar su espacio, para tomar, para que sean tomadas en cuenta sus opiniones, para que valgan sus decisiones, y siendo que el ejemplo en una sociedad lo han dado las mujeres, por lo menos en Colombia, el 52% de las señoras sacan adelante sus hijos sin tener una pareja o un vínculo, es decir, la madre solterismo es casi una situación más común en una sociedad. Entonces, estas personas, sin duda, cuando enfrentan o se cruzan todas estas variables, cuando esa ecuación se ve afectada, pues suceden estas situaciones tan lamentables, tan dolorosas y tan injustificables en una sociedad. Bueno, ¿usted cree que hay un perfil psicológico de un potencial agresor o feminicida?
Esto para tratar de que las mujeres de pronto alcancen a ver signos de alarma, signos de alerta en el comportamiento de sus parejas, o estos comportamientos varían de acuerdo con diferentes condiciones, o si existe un perfil como tal, un perfil que pueda ser identificable en comportamientos previos al suceso del feminicidio. Yo creo que todo lo que tenga que ver o todo lo que esté relacionado con esa serie de conductas disruptivas, donde no existe respeto, consideración por el otro, en este caso por tu pareja, que termina siendo, que termina siendo objeto inicialmente de la agresión verbal, de las conductas inapropiadas, la tirada de objetos, el constante manoteo, la tirada de puertas, son señales de alerta que luego generalmente pasan a las agresiones verbales, a las descalificaciones del otro, de su pareja, y que terminan lastimosamente siendo ya con agresiones violentas. Y sin duda, cualquier gesto de estas características son señales de alarma, son señales de peligro y que ameritan una intervención en este sentido. Es decir, poner condiciones, posiciones límite, situaciones límite y cualquier transgresión, pues fijar una posición dentro del vínculo afectivo y quizás denunciar a las autoridades de acuerdo a la necesidad. Hay una tendencia en estas personas a la manipulación, a tener el control casi que omnipotente sobre su pareja de alguna u otra forma desde el comienzo de su relación, inclusive ya adelantando en el noviazgo y en el casamiento. Hay esa tendencia de la manipulación y del control, del absoluto control. Sí, eh, generalmente es unas características de personalidad muy propias. Es muy difícil generalizar, Ujú. seguramente no todos los casos son iguales, hay unos trastornos de personalidad donde precisamente es eso, es el absoluto control sobre el otro, es el intento de dominación casi en el objeto propio, en no en compartir, como son las relaciones de pareja, dos columnas que sostienen una casa, una relación, un proyecto, sino una sola columna donde haces lo que yo creo y esa es la manera de mostrarme que eres mía o no. Y en ese sentido, pues es quizás las señales de alarma más propias y muchas veces es tarde cuando las parejas, las personas lo perciben. Pero también hay otras patologías ahí asociadas. Quizás la mezcla de esas características de personalidad con el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas es una bomba explosiva. También algunas personas que es lo inusual y a veces se intentan escudar allí, que es la incapacidad de comprender y determinar el alcance, es decir, de sus hechos, que son los cuadros psicóticos o las manías psicóticas, que también hace parte a veces de estas situaciones, pero usualmente no es la norma, sino la excepción. Bueno, hablemos de la celotipia, de los celos, que también entran aquí en el terreno de provocar estos feminicidios y por qué tendrían tanta incidencia en este factor. No, es el deseo irrefrenable, quizás en esas inseguridades de tener un control, de tener una posesión sobre el otro, sobre el sujeto, y en esa percepción los celos, que de alguna manera son casi etológicos, es decir, de que mi objeto tengo algún nivel de interacción y de interrelación y me permite que sea mi pareja, es casi una visión normada por los patrones, muchos patrones, en ese temor, esas angustias de perder el objeto amado, el objeto de deseo, pues los celos han existido en menor o mayor cantidad, pero en la medida que esto se vuelve como una cuña, que cabalga sobre las inseguridades y temores de la pareja, que se vuelve un objeto de pensamiento, que ya la necesidad de controlar no solo los actos, sino hasta los pensamientos, que se traducen en la forma de expresarse, de decir, y que previamente empieza con la manera de vestirse o la manera
de saludar o relacionarse con las personas. Estos celos patológicos, pues muchas veces son los detonantes o causales, de acuerdo, sumado todos los factores, de que se presenten estos hechos de conducta violenta. ¿Por qué se da ese salto de la agresividad al asesinato, al crimen, al delito? ¿Qué conductas o qué dispara ese momento y esas conductas agresivas y asesinas? Los estudios lo que más muestran es que definitivamente existe una asociación de la conducta violenta con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Es decir, todos los frenos corticales se ven diluidos por el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas con mayor facilidad. Cuando esos frenos se diluyen en medio del alcohol, el consumo de sustancias, muchas veces ese pensamiento primario aflora y por eso vemos la asociación común de la conducta violenta con alcohol o sustancias psicoactivas. Pero también existen condiciones psicopatológicas, es decir, algunas personas que no tienen coeficientes intelectuales adecuados, prima la acción, el impulso sobre el pensamiento, o aquellas personas que tienen algunas patologías psiquiátricas donde hay una tendencia a la actuación, al acting, que decimos, el anglicismo sobre el pensamiento. Bueno, pasemos al tema sociológico y cultural, porque pues el feminicidio está enmarcado precisamente en una cultura machista, en una cultura patriarcal, en una cultura que prácticamente pues ve a la mujer como un objeto y como alguien que no está a la altura del supuesto hombre. ¿Usted cree que la cultura que se refuerza mucho a través de la educación, de los medios de comunicación, de todo el aparato cultural que hay detrás de las personas, esta tendencia fatal hacia el feminicidio? Difícil hacer esos cruces de variables para volverlo una verdad absoluta o revelada. Lo que sí nadie puede desconocer es que hay un imponderable y es que la cultura machista, como llamamos, que no es de hoy, viene de atrás, son todos los siglos de colonialismo español que hemos ido atravesando, pues sí termina siendo quizás un factor de riesgo alto. Por fortuna hoy en día visibilizar estos hechos, hacer responsables a las personas, donde todo el peso de la ley debe caer, ya hechos donde las mujeres han adquirido unos espacios de representación, dignidades, poder, valores, pues sin duda son situaciones que han permitido evitar o remontar un poco ese rezago de siglos que se ha traído. Pero el proceso cultural sin duda juega un papel muy importante. Obviamente en la ecuación de toda la carga biológica, de las características de personalidad de los individuos y las expresiones sociales. Esa ecuación siempre juega de manera fuerte. Esta ola de feminicidios es un efecto más del gran problema de salud mental que estamos viviendo en Colombia, doctor. Yo contestaría esa pregunta en dos niveles. Uno primero es que por fortuna la sociedad hoy en día grita, da alaridos para proteger a las mujeres. Es decir, que a lo mejor situaciones de estas sucedían y de alguna manera eran encubiertas. Hoy en día una situación de estas se visibiliza y la condena social es implacable, que me parece que no debemos desfallecer, sino se debe engrandecer. Pero lo segundo es que sin duda la problemática de salud mental es un problema creciente. Hay un incremento de la demanda de los servicios de atención de un 30% de un 30% para las personas, para los adultos y de un cerca de un 60% de niños y adolescentes. Es decir, si la problemática de salud mental, como lo muestran las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, era un problema prepandémico, la pospandemia hizo realidad ese aforismo que seguramente tú me has oído, de que si en salud física dejaría una huella de gato, la salud mental dejaría una huella de elefante en los seres humanos. Bueno, ¿usted cree que ha faltado todo un trabajo a partir de las EPS, pues hasta donde vayan a existir las EPS, para trabajar el tema de la salud mental enfocada en temas como este de violencia intrafamiliar y de feminicidios? Ahí está también un problema muy grave.
Yo creo que ha habido un compromiso en general en ese sentido. Yo creo que aseguradores, prestadores, colegas, otras disciplinas han entendido que es una problemática y han intentado ofrecer soluciones, pero como no teníamos una estructura adecuada, pues todavía nos vemos desbordados y hay una demanda grande de los servicios de atención. Hay una demanda significativa, hay una demanda muy importante que quizás todavía no es reconocida. En ese sentido, también creo que el gobierno empieza a trabajar con preocupación en ese sentido. Hay una política nacional de salud mental que ojalá pasemos del papel a la acción, de la letra muerta a la acción, y sin duda la salud mental es uno de los retos, el capital de una sociedad de la salud mental. Bueno, ¿usted cree que dentro de las reformas de salud que se han propuesto, ya la última, la que puede ser la definitiva, se puede dar una mejora en la atención de estos problemas de salud mental para tratar de reducirlos y de que los colombianos estén cada vez más sanos para su vida diaria? Yo creo que las reformas no incluyen el tema de la salud mental. Las reformas, todas han sido quizás unas discusiones que terminan siendo defensas muy de bando de cada uno de los sectores. Y desde aquí aprovecho para hacer una convocatoria, una invitación absolutamente necesaria de que conciliemos las opiniones. Lo que nos hace distintos a los seres humanos es la capacidad de oír las opiniones del otro y darles valor en su justa proporción para hacer un proceso de construcción colectiva que contribuya a hacer una mejor sociedad. Y pensar, porque ajeno a ellos sea la salud mental, le faltará una pata a la mesa. Bueno, en el tema precisamente del Estado, de todo el papel que cumple el Estado, y en este momento que tenemos ya Ministerio de la Igualdad y que hay políticas pues abiertamente favorables a la mujer, ¿usted cree que ha faltado, digamos que al Estado le ha faltado alcaldía, presidencia, al mismo Ministerio de la Igualdad para tratar de frenar, porque es verdad que esto parece ya una ola incontenible de feminicidios, todas las rutas que hay de atención a las mujeres, todo lo que tiene que ver con la fiscalía y la policía, donde muchos de estos casos habían sido pues avisados, había signos y alertas claras de que se iban a producir estos feminicidios? ¿Cree que ahí está fallando también un poco la labor del Estado, de la policía y de la fiscalía? Yo creo que para no ponernos a buscar responsables, hablemos claramente de que esto es un reto que nos compromete a todos, que nos compete a todos, que nos obliga a todos, y quizás el Estado ha estado paquidérmico. Gobiernos anteriores desarrollaron la política, hay una política planteada que a mí me parece que es una política adecuada, pero pues entre todos, miremos lo que no sirve, dejemos lo que sirve, construyamos lo que todavía no está y hagamos posible una salud que garantice la salud como un derecho fundamental y la salud mental incluida en ella, que es absolutamente imprescindible. ¿Usted cree que para el tema del feminicidio y de la violencia intrafamiliar y todos los delitos que se cometen contra la mujer, es necesaria una educación, una reeducación a nivel de escolaridad, de colegios, de universidades, pero también esa perspectiva nueva de género, perspectivas diferentes que vean este tema ya desde otros ángulos para tratar de que las futuras generaciones pues abandonen estas prácticas? La salud mental es un reto de todos. Y en ese sentido, sin duda, donde primero se debería intervenir es en el aula escolar, pero no como un fenómeno aislado, no como un fenómeno particular, no como un capricho de algún mandatario dirigente, sino como una política articulada que incluya a todos. Primero, gobierno central, entes descentralizados, gobiernos locales, pero con el concurso de todos, los actores, aseguradores, prestadores, actores, en fin, todos los actores del sistema. Bueno, ya para cerrar este importante tema, doctor Rodrigo Córdoba, quiero que nos ayude con unos tips, con unas alertas, que son las alertas básicas para que las mujeres que de pronto están en peligro, tienen una relación de pareja bastante compleja, pues sepan en qué momento definitivamente la situación no da vuelta atrás. Unos tips importantes desde el punto de vista de la actuación y de la psicología de su pareja. Voy a empezar de lo global a lo particular. Primero, para hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Es
Es decir, hablar de salud mental obliga a hablar de que todos en algún momento podemos ver comprometida nuestra salud mental, es decir, la capacidad de gestionar nuestras emociones, de enfrentar las situaciones inesperadas. Lo segundo, el equilibrio emocional también se rompe y eso me parece muy importante. Lo tercero es que hay señales de alarma, señores, hay señales de alerta, hay una serie de conductas que si las ven retrospectivamente van a darse cuenta de que algo está pasando en el tiempo. La capacidad está en detectar temprano e intervenir precoz. Ese tipo de conductas, en la medida que generen sorpresa, no es la situación casual, no es la situación esporádica. Lo que se permite se repite. Bueno, ya finalmente quiero que le diga a todos los colombianos y a todos los que están viendo este programa a través de nuestro canal 6 y de las redes sociales, un mensaje para que la sociedad entienda la importancia de afrontar este tema de la salud mental en una coyuntura, pues, en donde usted sabe, políticamente polarizados, violencia intrafamiliar, violencia ciudadana, violencia de todo punto de vista. ¿Cómo afrontar este día a día? ¿Cuál sería ese consejo, ese llamado, esa alerta que también usted le da a toda la sociedad? Lo que cambia de manera significativa y dramática la calidad de vida es tener una salud mental adecuada, tener la capacidad de gestionar nuestras emociones. Pero si en algún momento empiezan a aparecer señales de alarma, estoy más irritable, no duermo bien, percibo que el mundo es distinto, es importante buscar ayuda. El equilibrio emocional también se rompe. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rodrigo Córdoba, por estar Mucho acompañándonos gusto, esta que estén tarde muy con bien. nosotros. Muy amable, Bueno, una buena tarde para todos. estábamos Chao. tratando precisamente con el doctor Rodrigo Córdoba el tema del feminicidio. Les damos muchas gracias y los invitamos para que estén aquí a las 5 con otro programa en perspectiva por el canal 6 de HM Multiplay. Y todos estos programas los pueden ver también a través de nuestro Facebook Live y también estamos en nuestro archivo allí en YouTube, en el canal de Momento 24 en YouTube. Los esperamos a las 5, muy amables y muchas gracias.